Te damos gracias, Padre, en esta mañana por permitirnos estar aquí en este servicio, este domingo especial, domingo 12 de mayo. Muy especial porque el día de hoy todavía se encuentran festejando a madres de algunos países como Estados Unidos. Por eso le damos la bienvenida a todos los que ya están conectados en nuestra iglesia en línea, a esas personas o a esas madrecitas que no asistieron quizás porque están siendo festejadas o no están en este lugar, pero están conectados. Muchas felicidades a todas las madres también de aquí de México, aunque ya fueron festejadas el día viernes, y especialmente una felicitación para nuestra madre espiritual, la pastora Leticia Ramírez. Muchas felicidades, pastora. Que Dios la siga bendiciendo. Gracias, muchachos. Muy amables. Vamos a iniciar este servicio. Pueden tomar asiento. Le damos las gracias por haber asistido. Y como ya les dije, a todos los que están conectados, en esta mañana vamos a ver una enseñanza que le puse como título: Poder y autoridad, armas del reino. Armas de, tenía algunas dudas, le decía yo a Carlitos, porque también decía: venga tu reino con poder y autoridad. Pues puede haber muchos títulos, ¿verdad? Pero el detalle es que lo importante es el contenido de esos títulos, ¿verdad? De qué se va a hablar. Y bueno, pues vamos a empezar con interrogantes, con algunas preguntas que nos hacemos nosotros como seres humanos a veces, que no encontramos cuál es nuestro propósito, no encontramos para qué estamos aquí en la tierra, cómo podemos saber lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer. ¿Cuántas veces que estamos tomando decisiones a cada minuto, a cada momento? Simplemente vas a un lugar, ¿qué ruta voy a seguir? Son decisiones que pueden de alguna manera favorecerte a veces cuando dices: qué bueno que no me fui por allá porque pasó algo, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas interrogantes. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo podemos desarrollar nuestro potencial? Lo que nosotros traemos escondido, o a veces muy escondido porque no sabemos que lo traemos. Los dones, por ejemplo. ¿En qué podemos nosotros poner énfasis? ¿O Dios de qué nos dotó cuando nacimos? A todos nos dio dones, talentos, y a todos nos dio habilidades. Que el poder es la habilidad de hacer algo. Hay gente que no estudió tal vez una carrera o mucho, nomás lo básico, sin embargo tienen una habilidad para hacer algo tremenda. Llámese carpintero, albañil, personas que hacen las cosas que parece que fueran tan sencillas, y luego tú lo intentas y no te sale porque no tienes esa habilidad. Entonces, ¿cuáles son nuestras áreas de autoridad? ¿Dónde realmente somos efectivos cada uno de nosotros? Entonces, cuando tú tienes que tomar decisiones para estar seguro que vamos a tomar el camino correcto, ya ve que tenemos muchos momentos donde no sabemos qué. Haz de cuenta que son dos caminos, una Y donde dices: le doy por acá o le doy por este otro lado. Y son momentos difíciles porque no sabes cuál es el correcto, ¿verdad? Y realmente lo que hagamos es lo que va a cambiar la dirección de nuestro camino. Lo que hagamos, bueno o malo, es lo que va a cambiar la dirección de nuestro camino y nos va a mostrar el nuevo rumbo. Ya cuando estás más o menos confiado y consciente que ese es el nuevo rumbo que te va a llevar a tu destino que Dios marcó desde que fuiste concebido. Ese destino que Dios marcó a veces se retrasa, lo retrasamos nosotros mismos porque no encontramos el propósito. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que tú o para que yo, cualquiera de nosotros o cualquiera de los que nos están viendo, tomaran la decisión de acercarse a Dios?
o acercarnos de manera equivocada tal vez también. Entonces ahí, ese propósito que traemos cada uno de nosotros y que tanto hemos estado hablando, casi siempre hablamos de ese propósito que dices, es que no encuentro cuál es el mío. Y bueno, está sirviendo en algo y eso ya es parte de, ¿verdad? Entonces, en realidad el propósito inicia en el momento de tu salvación, el propósito de Dios, porque Dios te creó de alguna manera para que tú fueras libre albedrío, y entonces tú a veces haces cosas que no son las que Dios marcó o metió dentro de ti o que espera de ti, que es precisamente el propósito. Hay gente que se dedica a algo, un deportista, por ejemplo, un deportista famoso que es experto para un deporte. Si lo metes en otro deporte o se mete, trata de hacerlo, probablemente pueda un poco, pero no va a ser experto como lo es en el deporte que domina. Ahí tiene autoridad esa persona en ese deporte. Por ejemplo, Michael Jordan, lo hemos dicho o lo dije alguna vez, era un basquetbolista que era pues, uno de los mejores, yo creo, de todos los tiempos. Decidió en un momento dado jugar béisbol porque su padre lo quería ver como beisbolista. Y pues esa no era su autoridad, esa no era el área fuerte de él. Claro que fracasó, porque en realidad lo de él era otra cosa. Y nosotros a veces hacemos cosas que no son las que Dios está esperando de nosotros. Entonces, tenemos las experiencias que tuvimos antes de conocer a Dios. Ya tienes muchas experiencias. Cuando un alumno llega a una escuela, a veces se le hace una prueba para ver qué conocimientos previos tiene ese alumno, porque eso te va a dar la base para decir, esto lo voy a ubicar en este grado, porque de acuerdo a los conocimientos, ahí está, ahí debe estar. Entonces, las experiencias que tuvimos como en el mundo, vamos a decir, sin conocer de Dios, por supuesto que son válidas, porque toda experiencia que hayamos pasado, buena y mala, nos van a enriquecer, nos van a servir. Y qué bueno cuando de veras nos sirven. Habrá veces que no fueron suficientes y caemos nuevamente en errores, pero ese aprendizaje que se generó es como la base para que ahora que ya conocemos, pues podamos evitar ciertas cosas, hábitos, lenguaje, cosas que hacíamos, actitudes sobre todo, que a veces es lo que más deberíamos de cambiar nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Sabemos que el aprendizaje se complementa o que llega su desarrollo con la aplicación del aprendizaje. Tú puedes aprender muchas cosas, pero mientras no te sirva ese aprendizaje, no salga de ti, está estancado, está simplemente escondido ahí, de nada sirve. En realidad, cuando tú lo aplicas y con conocimiento de causa, porque aprendiste bien la teoría, es ahí, y con la sabiduría que le pidas a Dios que te la dé, ahí es que realmente llega a impactar a quien te escuche cuando tú hables de ese aprendizaje en la vida cotidiana. O sea, debemos, claro, buscar encuentros divinos para adquirir más revelación, porque cuando tú ya estás dentro de este lugar, de cualquier ministerio, no importa, pero que sea cristiano, tienes conocimientos, pero te faltan más conocimientos de la palabra. Es donde estamos retrasados, vamos a decir, y ahí empezamos a estudiar, a tratar de entender la palabra, pero sobre todo a poder y saber cuándo aplicarla, porque eso es lo importante de un aprendizaje, que la apliques. Y entonces tenemos que incrementar día con día nuestros conocimientos de lo espiritual, ya cuando estamos dentro, ¿verdad? Dice Salmos 119, 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, la exposición y la revelación de esa palabra, cuando realmente tú la entiendes. Lo importante de leer la palabra es cuando se te revela, porque la puedes leer 10 veces y no entenderla.
por más que quieras, no se abre el entendimiento, necesitas pedirle a Dios la sabiduría para que se te revele. Entonces ahí la comprendes. Cuando tú comprendes algo es cuando lo puedes ya aplicar. Entonces cuando la teoría se pone en práctica es cuando adquiere vida lo que tú aprendiste. Cuando la teoría tú la pones en práctica, haz de cuenta que esa teoría empieza a dar fruto, ahí adquiere vida, porque sale a la luz, las expusiste. Fíjense bien, con la instrucción, todo lo que tú recibes de instrucciones, de aprendizajes, en la casa, en la escuela, donde quiera, en un trabajo, la instrucción de alguna manera te ilumina, pero la instrucción de nada sirve mientras no sale de ti. Vamos a decir que la instrucción la adquieres, pero no ilumina. Es decir, te sirve a ti porque ahí la traes, pero mientras no salga de ti, de tu boca, no ilumina. Ilumina cuando tú hablas y cuando tú enseñas y cuando tú dices, hay esto y aquello. Entonces, hasta que sale de ti, ilumina a los demás. Es como, por ejemplo, cuando tú aprendes algo. Fíjense, y aquí está peor. Aprendes algo, pero no sabes dónde aplicarlo. ¿De qué sirvió el aprendizaje ese? Sin embargo, la palabra de Dios, la que sea, por supuesto que sí sabemos dónde aplicarla. A veces no lo hacemos en su momento, o aprovechar esos momentos que se nos presentan de manera inesperada. Ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿verdad? Entonces, lo importante de aquí es que la revelación te hace entender, y cuando tú entiendes, cuando tú comprendes, aprendes ahí, y la palabra, entonces cuando la palabra de Dios tú la liberas, pero ya revelada, ahí está el efecto de la palabra. Esta lleva poder, esta transforma, esta aniquila, esta rompe yugos, esta te da libertad realmente. Dice tu palabra, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En general es para que el hombre sea preparado para toda buena obra, para todo lo que haga, para que lo que haga realmente va a traer fruto, a donde va a caer en tierra fértil, en tierra que sí se va a aprovechar. Entonces, desde el momento que nosotros somos salvos, ya formamos parte nosotros del reino de Dios, ya tenemos la llave. A partir de ahí, Dios nos dota de dos armas poderosas que son poder y autoridad, porque el Espíritu Santo, eso que tenemos que entenderlo claramente, y que creo que sí, saber que el poder y la autoridad que nosotros ejercemos una vez que somos salvos es porque precisamente el Espíritu Santo empieza a morar en ti. Es por Él, no es por ti. No traes ningún aprendizaje, pero traes una unción poderosa. Viene de Él. Dice la palabra en Lucas 10:19, dice: he aquí, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tengo potestad de pisar escorpiones, serpientes. Tenemos el poder y la autoridad. Ese poder y autoridad que se había perdido en el jardín del Edén, pero gracias a Dios vinieron a nuestro rescate Cristo, y ahí se recuperó ese poder y esa autoridad gracias a Él. Ahora, ¿qué es poder? ¿Qué es poder y qué es autoridad? Porque pareciera, casi siempre van juntos, eso no hay ninguna duda. De alguna manera, una cosa sin la otra no tiene sentido, pero en realidad el poder es la habilidad para hacer algo.
es cómo hacer algo y que lo hagas bien. Ese es el poder. Hay gente que tiene poder para hacer cosas sin haber estudiado, tal vez, habilidades que adquirieron de parte de repetirlo mucho. Ahí se lo enseñó tal vez el papá a esa persona, y de tanto que lo hizo, se hizo experto, ¿verdad? Sin ningún tutorial, diría alguien. La autoridad es la legalidad o derecho de hacer algo. La autoridad te la puede dar alguien, y todos estamos bajo autoridad en cualquier parte. En una empresa hay una persona que manda, en una iglesia la cabeza es el pastor. La autoridad de un lugar es la persona que tiene ese título, y por lo regular lo asociamos cuando estudiamos no sé, cualquier profesión, vamos a decir maestros, licenciados, ingenieros, arquitectos. Cuando tú estudias, se te da un papel que se llama certificado o algo similar, y eso, un título, y eso respalda lo que tú eres ahora. Falta que seas bueno o no seas bueno en lo que vas a hacer, pero tú estudiaste y ya ese papel justifica que tú eres lo que ahí dice. Entonces, ese certificado hace que tú puedas ejercer, tienes ese permiso. Repito, la habilidad no necesariamente se va a dar. A veces que dicen, esa persona no sabe nada de lo que estudió, no tiene poder, no tiene habilidad. Esa es la diferencia. Entonces, la autoridad sin poder es el permiso de hacer algo, pero sin tener la habilidad para poder llevarlo a cabo. Entonces, no sirve de nada. Sin embargo, se da porque ahí está la persona con autoridad y sin poder hacer nada. Es cuando un jefe en realidad nomás está ahí porque le dijeron que era el jefe y pues es el que manda, y ni modo, o sea, lo vas a tener que respetar, y eso no cambia, pero no tiene el poder para ejercer para lo que lo pusieron. Es cuando le dan un cargo a una persona que no es apta para desempeñarse ahí donde lo pusieron, y se dan casos, sobre todo en los gobiernos, ¿verdad? Pero no vamos a profundizar en ese sentido. ¿Para qué? En esta época ¿verdad? La autoridad es la responsabilidad, pero el poder implica la habilidad para hacer esa responsabilidad. Ahorita mucha gente abusa del poder, aún sin tener autoridad. Lo vemos mucho aquí en cualquier parte de México y aquí en nuestra región. Tanta gente abusando de poder sin tener autoridad. Pero ¿saben qué? Que la autoridad no tenga poder para evitarlo, eso es lo más triste. Que la autoridad no tenga poder para evitarlo. Sin embargo, pues ¿para qué nos ponemos tristes? Vamos a animarnos. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves de los cielos, perdón, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves son un símbolo de poder y de autoridad. Entonces tenemos el poder de atar y desatar. Con esa llave toda puerta se abre, todo yugo se rompe, lo imposible se hace posible. Este pasaje nos muestra cómo Jesús nos entregó esas llaves, las llaves del reino. Tenemos acceso a las leyes y todo aquello que gobierna, todo lo que gobierna el reino del cielo, allá lo tenemos aquí. Entonces, aplicando esos principios recibimos las promesas de Dios. Si aplicamos los principios que debemos aplicar, que ahí vienen en este libro de Dios, por supuesto que va a ser funcional. Entonces, aplicando la palabra, vivimos en autoridad. Esa es nuestra arma real. Con eso podemos ejercer la mayordomía. Adquirimos poder por la unción del Espíritu Santo. Podemos desatar ligaduras de los oprimidos, expulsar todo aquello que mantiene a una persona esclavizada. Todo lo que no deja ser libre una persona, nosotros podemos hacerlo
de manera, vamos a decir, segura, que se va a dar, que no nos limite el temor de que no va a pasar, porque si no pasa es porque Dios no quiso, no porque tú no tengas el poder de hacerlo o que Dios lo haga a través de ti. Entonces tenemos el poder de dejar un mal hábito, un vicio, una adicción, la falta de identidad, por ejemplo, de muchas personas que no saben quiénes son o quiénes somos en Cristo Jesús. Lo que nos da esa identidad, si no lo tenemos claro, no avanzamos. Por eso tú que estás luchando con algo, tú que nos ves tal vez, que te mantienes esclavizado, creyendo que tú lo haces porque tú eres libre, paradójicamente no lo haces porque en realidad no eres libre, por eso lo haces lo que no debes hacer, te mantienes esclavizado a algo que no puedes dejar, creyendo que lo haces porque tú quieres hacerlo. Por eso es paradójico. Todo se puede, dice, sí se puede, ¿verdad? Todo se logra, todo es posible porque tenemos poder y autoridad y porque somos el reino. Eso es lo importante de nosotros. Somos el reino, todos nosotros somos el reino. Cada persona que está dentro del cuerpo de Cristo somos el reino, porque el reino está dentro de nosotros, en nuestro corazón, Cristo. Entonces el reino brota, crece dentro de vosotros, dentro de ustedes. Gracias a Él podemos ver principalmente nuestra propia transformación, la nuestra, la que tú estás viviendo desde el momento que estás haciendo lo que debes hacer. Entonces, desde el momento que tú pasas a ser hijo de Dios, o que pasamos todos a ser hijos de Dios, adquirimos autoridad. Desde ese momento, por eso yo digo que en el momento de la salvación es lo más importante que nos pasó a cada uno de nosotros. Así como un oficial de gobierno, sea policía, tránsito, soldado, en el momento que le dan la autoridad, fíjense que tan solo con ver el puro uniforme impone autoridad. Tú ves a un oficial de tránsito y le bajas, si vas muy recio, ¿verdad? O nomás me pasa a mí. Más en Estados Unidos. Entonces, eso que te da autoridad a ti, por lo menos la apariencia, el uniforme, todavía esa autoridad está confusa todavía, porque a lo mejor alguien trae el uniforme y no es lo que aparentemente debe de ser, pero por lo pronto tú ya le das ese lugar, ¿verdad? Eso es la autoridad realmente. O un maestro que tan solo compararse, supongamos que se salió a ir a la dirección de un mandado y los niños, algunos que son muy inquietos, se levantan y empiezan a hacer desorden, pero tan pronto como ven al maestro que viene, no falta quien diga, ahí viene el maestro, y ya, todos tranquilos, corriendo a sus lugares, y cuando entra el maestro ahí, pues ya, está todo tranquilo. Quiere decir que tiene autoridad, ¿verdad? Por lo menos. Entonces el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Ya cuando nosotros somos hijos de Dios, se acabó la autoridad de Él. Y debemos entenderlo, a menos que nosotros se la otorguemos, porque Él tiene poder, pero no tiene autoridad. Todo depende de ti, que se la cedas. Por eso la importancia del nuevo nacimiento, porque cuando tú naces de nuevo, tu vieja naturaleza quedó en el pasado, adquiriste una nueva naturaleza. Si no fuera necesario eso fue necesario porque el hombre cayó, pero con el nuevo nacimiento, por eso es necesario nacer de nuevo, así en el Espíritu, dando ese paso de fe cuando recibes a Cristo, para que realmente seas una nueva criatura y tengas poder y tengas autoridad. Entonces, qué importante, ¿verdad?, tener eso en cuenta. Por eso el enemigo sabe que puede atacar o devorar a los que detecta que se debilitan, que se alejan otra vez tal vez, aunque ya hayan dado el paso de fe. Muchos se alejan, luego regresan y a lo mejor lo hacen varias veces hasta que ya quedan dentro tal vez. Entonces Él busca a los más sensibles, vulnerables, a los que no tienen identidad, que no saben quiénes son en Cristo. Recuerda que tú traes dentro de ti a
Cristo. Eso es lo importante. Lo traemos ahí como una cápsula, encapsulado, ¿verdad? Recuerda que tú traes ahí a nuestro Rey. Por eso el atar o desatar en su nombre, pues desatar quiere decir invalidar, disolver, soltar las cadenas, quebrar, destrozar, soltar, liberar del cautiverio. En pocas palabras, soltar de la prisión o restaurar la salud de una persona. Voy rápido porque quiero que terminar todo para que quede más claro. Entonces, dar libertad en todos los sentidos. Cristo nos habita. Él es el reino. Él está en tu espíritu. Quiere relacionarse contigo. El Espíritu Santo te empodera, porque con sus frutos, esos que sabemos que obtenemos de Él, la fe, el amor, la paz, la bondad, benignidad, todo lo que habló el pastor Juvenal el domingo pasado, es lo que nos empodera, es gracias a Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese don, con ese poder, con esa autoridad? Ya no lo limitemos, no lo limites, déjalo ser. Dios quiere ver tu manifestación. Tú, como parte del cuerpo, eres parte del reino. Dice su palabra en Mateo 3:2, nos dice que Juan el Bautista lo proclamó. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que realmente en ese momento se había acercado era un hombre, un joven judío, de carne y hueso, igual que tú y yo. Él era el reino, Cristo era el reino, pero la gente no lo entendía, que ese joven judío era el reino, una persona. Solo que ellos esperaban como una especie de estruendo, una sonido de trompetas, como cuando viene un carnaval, bastante ruido. La gente esperaba eso, y en realidad lo que se presentó fue un joven que ellos no lograban identificar. Entonces, tal vez esperaban a alguien custodiado por ángeles o arcángeles anunciándolo, tal vez un carro de fuego como el que se llevó Elías. Entonces, si él era el reino, entonces nosotros somos el reino, porque nosotros lo portamos a Él dentro de nosotros. Cristo dentro de ti y de mí. Somos el reino, en realidad. Fíjense que Él fue el primer ciudadano del reino aquí en la tierra. El primer ciudadano del reino. Porque aun cuando murió por nosotros, se resucitó al tercer día a la vida eterna. Entonces Jesús fue bautizado porque Él reconoció también la autoridad de Juan el Bautista. Lo reconoció como autoridad, aún siendo quien era, y que Juan decía: no soy ni siquiera digno de amarrar sus sandalias o llevarlas. Y sin embargo, Él hizo ese acto de sumisión, porque la verdadera autoridad no humilla a la gente, sino que espera que la gente se humille a sí misma, igual como lo hizo Cristo Jesús. Por ejemplo, David, por mandato de Dios, el rey David recibió la autoridad para ser rey. El profeta Samuel lo ungió para adquirir el poder que venía del Espíritu Santo. Pero fue ungido, fue nombrado por Dios, tenía su título, pero luego fue ungido por el poder del Espíritu Santo para ejercer y tener la habilidad de hacer lo que debe hacer un rey. Saulo de Tarso, por ejemplo, cuando él reconoció cuál era su verdadera autoridad, no era andar matando cristianos. Cuando él reconoció cuál era su verdadera autoridad, se dio cuenta cuál era el propósito que Dios había puesto en él. Entonces, Dios nos da gracia para el don y da poder para el propósito. Qué importante es entender esto. Dios da gracia para el don, lo otorga, pero da poder para que se cumpla el propósito en ti y en mí. Pero ahora el reino, ese reino irrumpió en nosotros, se nos reveló. Es un cambio radical de manera de pensar. Y digo se nos reveló y irrumpió en nosotros porque casi siempre tenemos la idea, incluso yo lo dije en otra prédica, que
lo más importante de cuando Dios te salva no es lo importante de dónde te sacó, sino a dónde te introdujo, al reino. Pero, y está bien dicho, no digo que esté mal, pero en realidad, gracias, todo es para Cristo. En realidad no te metió a un lugar, haz de cuenta, no es como un lugar específico. El reino no es un fuerte como el que veíamos en las películas para protegerse de los enemigos, o una muralla donde tú estabas metido ahí y ahí estás protegido de todo y no te va a pasar nada. No, el reino de los cielos en realidad es un reino que se introdujo a ti, no tú a él, aunque de alguna manera entraste al reino, ¿verdad? Entonces Cristo nos habita, Él es el reino, Él está en tu espíritu. Perdón. Ahora el reino irrumpió en nosotros, se nos reveló. El reino ya está dentro de nosotros, nos habita en el espíritu. El reino es una persona morando en nosotros. Es invisible, no lo vemos, pero ahí está. Y debe afectar a quienes te rodean, porque tú estás sufriendo una transformación. La gente debe tener una percepción de Cristo a través de ti, de tus actos, a través de tu cambio de hablar, en tus actitudes, lo que decía hace rato principalmente. Tiene que haber un cambio en lo que emana de ti. Lo que hablas coincide con lo que haces. Lo que pasa en el exterior, por ejemplo, lo decía el pastor, no va a afectar lo que tú portas en tu interior, porque hay un cambio. Antes te dejabas llevar por las emociones, pero todo lo que pase fuera de ti no tiene por qué afectar lo que traes morando dentro de ti. Entonces ya no te tienes que esforzar para entrar en el reino. Eso sería si fuera un lugar específico, porque el reino está dentro de ti. Tú eres el reino porque portas al rey dentro de ti. Entonces nosotros estamos infiltrados, y esa es la labor real. Estamos infiltrados entre los que no conocen a Dios, a los que debemos compartir todo lo que hemos aprendido. Nuestra transformación debe ser notoria. Deja accionar el Cristo que cargas. Déjalo ser, diría en otra prédica, déjalo ser. Este es nuestro tiempo, decía la pastora Eli. Este es nuestro tiempo, no más prórrogas. Acciona, entiende que el propósito de Dios en ti no solo te cambia a ti. En ese momento tú te conviertes en un transformador de otros o de otras atmósferas, actitudes, modo de ver las cosas, con otra visión, pero que tú los contagies a donde tú llegues, no que tú te contagies de ellos, ¿verdad? que lo hagas, que los hagas ver las cosas que quizás ya saben, pero desde otra perspectiva más clara y más real, viva, algo que realmente estás pasando, ¿verdad? Atrévete a hablar con las personas que tú te rozas sin temor. Dice Mateo 11:12, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, seamos atrevidos. En realidad, en estos tiempos complicados debemos interceder por los demás, tener compasión por los demás, misericordia, hablar con los que no conocen de Dios, servir al reino aún en aquello que se nos hace difícil, que no nos gane el temor reverente, que a veces es lo que nos detiene, pensar que no podemos hacerlo o que lo vamos a hacer mal. Independientemente de que lo hagamos como lo hagamos, yo creo que Dios mira tu corazón, que lo estás haciendo con ganas. Tenemos miedo a veces de que no se dé el milagro por el cual estamos orando, por ejemplo. El principio dice: el reino de Dios se acrecenta cuando tú y yo hacemos lo que Cristo haría, pero con la convicción de que es Él haciéndolo a través de nosotros. Ahí se acrecenta el reino de Dios, cuando tú haces cosas imitándolo a Él,
pero siempre estar convencido que lo vas a lograr gracias a Él, porque Él está formando parte de ti. Entonces, a manera de resumen, ya el tiempo se agota, gota a gota, como el agua. Ese reino se ha ido acrecentando a través del tiempo. Inició hace 2000 años con sus primeros discípulos. A partir de ahí inició los apóstoles, los seguidores, hasta nuestros días. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo, nosotros, todas las iglesias cristianas, cada persona que ha aceptado a Jesús y se mantiene firme, aún con caídas, aún con retiros, regresos, arrepentimientos, pero que estemos firmes. Que quede claro que el reino no es un lugar específico. Somos nosotros los templos donde mora el Espíritu Santo. Ese es el reino, los que imitamos a Cristo. Entonces tú llevas el reino a donde quiera que tú te mueves. No quiere decir que porque te vas de aquí ya no llevas el reino. Vas a tu casa, vas al trabajo, el reino te sigue porque está dentro de ti. Estás haciendo, este es un interrogante, ¿estás haciendo bien tu labor? ¿Manifiestas a Cristo que portas? ¿Lo dejas realmente ser? Vamos a decidirnos a acrecentar el reino. Tenemos las armas, poder y autoridad. Vamos a utilizar esas armas con fe, con convicción de que son armas muy poderosas, porque el reino inició con una persona. Esa persona está habitando en nosotros, ahí vive. Por lo tanto, nosotros somos el reino. Muchas gracias. El tiempo realmente aquí se acorta. No se siente que ya pasaron los minutos. Vamos a concluir nada más con una oración, pero que quede bien claro que el reino de Dios no es cuando lleguemos allá, cuando Dios nos llame, sino, claro que eso todos lo sabemos, pero el reino de los cielos se manifiesta aquí y se manifiesta gracias a los que tenemos la convicción de que somos el reino y que tenemos poder y que tenemos autoridad. Vamos a orar, pongámonos de pie para terminar este servicio. Le damos gracias, Padre amado, en esta mañana, porque sabemos, Señor, lo importante de saber que tu reino, Señor, poderoso, está aquí. Está aquí y lo formamos nosotros, y que tu presencia que cada uno de nosotros carga, unida a la presencia de todos, que cada uno trae morando en sí mismo a tu Santo Espíritu, Señor. Acrecenta, Padre amado, a que se sienta tu gloria manifestada en un lugar, a que se sienta, Padre, que tú estás presente. Cuando expresamos que la presencia está fuerte, que se siente mucho, que hay algo en el ambiente y en la atmósfera, es tu presencia, Señor. Sí, precisamente esa presencia, porque aunque la portamos nosotros, se acrecenta con la unidad de todo tu cuerpo, Señor. Le da fuerza, le da poder, la engrandece, Señor. En esta mañana, Padre, te pido por cada persona, Señor, por cada persona que se encuentra y aquellos que nos ven, para que sientan y crean que realmente eres tú, Cristo, habitando en nosotros, habitando, Señor, viviendo, haciendo una morada dentro de nuestro propio ser. A diferencia, Padre, del Dios ambiental de los primeros años, que se manifestaba en un lugar, a diferencia de que no todos tenían el acceso, Señor, a tu presencia, a tu comunicación directa. Aquí en nuestros tiempos, Padre, tenemos un Cristo
un Dios dentro de nosotros, intrínseco, que nos fortalece, que nos da vida, que hace que tomemos el rumbo y el camino correcto, que nos redarguye cuando tenemos momentos difíciles de tristeza, de angustia, de temor, como son normales y naturales. Pero gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de levantarnos de nuevo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por tu poder y tu autoridad que nos das, por darnos esa herencia de tu naturaleza divina, de tu vida eterna dentro de nosotros. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso también a Dios principalmente. Y para despedir a los que están conectados en nuestra iglesia en línea, Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida. Gracias.